Buen día, ingeniero Rosbin. Mi nombre es Jeffrey Caballero, estudiante de la clase Seminario de Investigación, de sección 1800. Y en esta ocasión, en este video, voy a tratar algunos temas. Vamos a comenzar con lo que es la formulación de la hipótesis. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la hipótesis. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Estas se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, estas son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que nos hemos planteado. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden o no serlo en algunas ocasiones y pueden o no probarse con los datos recolectados. Son explicaciones tentativas, como se mencionó anteriormente, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a poder comprobarse. Tenemos ahora lo que son las variables. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando éstas llegan a relacionarse con otras variables. Es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Ahora, ¿de dónde surgen las hipótesis? En el enfoque cuantitativo y también si hemos seguido todos los pasos correctos del proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del pensamiento del problema y del marco teórico. Existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Al formular las hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Por otra parte, durante el proceso es común que se nos ocurran otras hipótesis, que surjan nuevas, que no estaban contempladas en el planteamiento inicial. Asimismo, a veces la experiencia y la observación constante ofrecen materia potencial para el establecimiento de hipótesis importantes. Y lo mismo se dice de la intuición. Desde luego, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación. No es aceptable formular hipótesis de manera superficial. Tenemos ahora lo que son algunas características de una hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real, o sea, algo que se esté dando, ya puede ser en el momento o algo que ocurrió en el pasado. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más correctos que sea posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe ser lógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, estos deben tener referentes en la realidad. Y por último, tenemos que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para que puedan ser probadas. Bueno, tenemos 4 tipos de hipótesis. Primero tenemos lo que es la hipótesis de investigación, que estas son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. También tenemos las hipótesis nulas, que estas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Se puede decir que las hipótesis nulas son el reverso de las hipótesis de investigación. También tenemos lo que son las hipótesis alternativas, que estas son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nulas.
De no ser así, estas no deben de establecerse. Y por último tenemos las hipótesis estadísticas, que esta es la suposición que se realiza acerca de las características de una población. Es utilizada para verificarla o rechazarla tras realizar estudio estadístico pertinente. Bueno, ¿qué es la prueba de hipótesis? Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a la prueba en la realidad. Cuando se implementa un diseño de investigación, se recolectan los datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. La utilidad de la prueba de hipótesis son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar y de comprobar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo. Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones a los problemas de investigación. Otra utilidad es que tienen una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o hace referencia. Otra utilidad son las pruebas teóricas, que cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida. Y cuanto más evidencias haya a favor de aquellas, más evidencias habrá a favor de esta. Bueno, ¿en qué consiste la definición conceptual y la definición operativa de una hipótesis? Bueno, una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Se trata de definiciones de diccionarios o de libros especializados. Y cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno, se les denomina definiciones reales. Por otro lado, una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades de un observador, debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es la elección del diseño de la investigación. Vamos a comenzar definiendo con lo que es el diseño de investigación. Este es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación. Bueno, tenemos los requisitos de un experimento. El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina como variable dependiente o consecuente. Otro requisito es que consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Y bueno, el tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimentada. Grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Bueno, tenemos ahora cómo lograr el control y la validez interna. Bueno, el control de un experimento que logra la validez interna se alcanza mediante dos pasos. El número 1 son los varios grupos de comparación. Estos deben ser un mínimo de 2. Y el segundo es la equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la o las variables independientes.
Bueno, tenemos ahora lo que es la validación, la validez externa, que esta se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o poblaciones. Esta responde a la pregunta, lo que encontré en el experimento, eh, a qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se puede aplicar. Ok, tenemos lo que son los diseños no experimentales, que estos son estudios, perdón, que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para poder analizarlos. En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes previamente, que estas no fueron provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas. Esto debido a que ya sucedieron, al igual que sus efectos. Tenemos ahora lo que es la investigación transeccional o transversal. Esta se refiere a los diseños, a la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Se puede decir que esta investigación es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por otro lado, tenemos lo que es la investigación longitudinal o evolutiva, que esta se centra en recolectar datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. Y bueno, nuestro siguiente y último tema es la selección de la muestra. Vamos a comenzar definiendo lo que es una muestra. Estas es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe de ser representativo de la población. Ahora, ¿cómo se delimita una población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es preferible establecer con claridad lo que son las características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. También las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. Bueno, seleccionar una muestra. Aquí podemos ver en esta imagen lo que sería la representación gráfica de lo que es la población y la muestra. Podemos apreciar que la población es todo el conjunto de personas pertenecientes a un grupo, una organización que se le desea hacer la investigación, y un pequeño sector de dicha población sería la muestra que nosotros vamos a tomar para poder recolectar los datos. Bueno, tenemos ahora cómo seleccionar una muestra probabilística. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo y análisis. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos. El primero es calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población.
Y el segundo es seleccionar los elementos muestrales o también se le puede decir los casos, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser escogidos. Bueno, tenemos lo que es la muestra probabilística estratificada, que esto se trata de un muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra de cada uno de ellos para poder recolectar los datos necesarios que nos servirán en el futuro para el análisis de la investigación. Bueno, ahora tenemos lo que es el procedimiento de selección de la muestra. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el tamaño de nuestra muestra. Esto en base a la población que habíamos establecido anteriormente. Las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente. Esto para poder asegurarnos de que cada uno de los elementos tenga la misma posibilidad de ser escogido. Una vez seleccionada nuestra muestra, vamos a proceder a la recolección de los datos. Esto mediante cuestionarios, formularios que nos permitan recolectar dicha información que posteriormente se va a analizar para poder llegar a las conclusiones y ver si nuestras hipótesis planteadas inicialmente estaban correctas o iban por el mismo camino de la investigación. Bueno, esa ha sido mi pequeña explicación sobre estos temas. Muchas gracias por su atención.